Hola amigos, hoy quería hablarles sobre un nuevo dinosaurio encontrado en Colombia, sobre otros fósiles también encontrados en Colombia en el último tiempo y obviamente mandarles un abrazo muy grande a los amigos que siguen el canal desde este hermoso país. Porque resulta que en estos días se publicó el hallazgo de un nuevo saurópodo que habitó hace 175 millones de años en lo que hoy se conoce como la Serranía de Perijá, en el norte de Colombia. Aldo Rincón es el autor principal de este estudio que se publicó en el Journal de la Paleontología de Vertebrados y trabajó con investigadores de Colombia, de Argentina y de Estados Unidos. Fue nombrado Perijasaurus La Paz. Perija por Perijá, el lugar donde fue encontrado el fósil, y La Paz en homenaje al Acuerdo de Paz que fue firmado por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en el año 2016, ya que a partir de la disminución de la intensidad de la guerra es que los científicos pudieron entrar a estudiar los fósiles de la región. Esta historia comienza en realidad en 1943, cuando en una campaña de exploración petrolera, un geólogo encontró un pesado y extraño fósil de medio metro de alto que no parecía corresponder a ningún animal de la zona. Se llevó el hueso con los sedimentos a Estados Unidos y lo entregó a la colección científica de la Universidad de Berkeley. 12 años después, en 1955, se publicó un artículo preliminar que solamente revelaba que el fósil era un saurópodo, un dinosaurio herbívoro de cuello largo. Luego de la publicación del artículo, el fósil quedó en el olvido durante décadas. En el año 2018, el paleontólogo Jeffrey Wilson Mantilla logró la financiación para poder estudiarlo. Limpiaron el hueso, le quitaron todo el yeso y el pegamento que le habían puesto hace décadas y descubrieron partes de la vértebra que en un principio dijeron que no pertenecían a ninguna otra especie conocida. Los científicos crearon un modelo tridimensional mediante fotogrametría con impresiones 3D de la vértebra y decidieron ir al terreno para buscar más restos. Según los fósiles de vegetación encontrados en el lugar de donde procede la vértebra, se reveló que Perijasaurus vivía en un área boscosa ribereña de bajas pendientes. Debido a las altas temperaturas y a las lluvias constantes en la región, la conservación de los fósiles en buen estado es muy complicada. La relevancia científica radica en que este nuevo dinosaurio ayudará a comprender cómo fue la evolución de estos grandes dinosaurios en los trópicos, una zona muy poco explorada. Solamente en el año 2015 se dio a conocer al primer dinosaurio colombiano. También era un saurópodo de 16 a 18 metros de largo y unas 10 toneladas. Aparentemente habitó las planicies costeras que bordeaban al gran mar Somero del Cretácico inferior hace unos 130 millones de años, cuando estos pantanos salobres de arenas calizas estaban llenos de reptiles marinos y de amonitas. Las laderas hoy desérticas y sedimentarias de las colinas de Villa de Leyva, a un par de horas de Bogotá, se reconocen como un importante repositorio de reptiles marinos cretácicos, por lo que confirmar restos de un dinosaurio terrestre es una agradable sorpresa. Su descripción se basó en una secuencia de 10 vértebras de la región dorsal, el sacro y la cola, que habían sido colectadas varios años atrás por un poblador local y que estaban alojadas en un museo local a la espera de su estudio. En junio de este año, un equipo de paleontólogos descubrió el fósil de un tiburón de dientes planos en el departamento de Santander, convirtiéndose en el primer registro de esta especie que fue nombrada como Stropodus rebeca. Lo relevante de esta especie fósil es que es el primer registro de una familia de tiburones extintos que tenían dientes planos en todo el continente americano. Stropodus habitó Colombia hace 135 millones de años durante el Cretácico temprano. Sus dientes eran planos, muy parecidos a las fichas de dominó, y servían para aplastar el alimento más que para cortar y rasgar, como en el caso de los dientes afilados de la mayoría de los tiburones vivientes. Del mismo lugar, en el departamento de Santander, se descubrió un pterosaurio de 135 millones de años. Era un vertebrado volador, caracterizado por alcanzar los 5 metros cuando extendía las alas.
Él comía principalmente cangrejos y peces. Este hallazgo resulta interesante, ya que los restos de pterosaurios son muy escasos en el registro fósil, debido a que sus huesos son frágiles y huecos. Para facilitar el vuelo de un animal de este tamaño, la probabilidad de que se fosilicen es muy poca. Los estudios recientes también han revelado que dentro de este grupo había especies que se alimentaban de peces, mientras que otras cazaban vertebrados terrestres o insectos. En enero de este año se descubrieron en Cundinamarca los primeros fósiles de 2 insectos que vivieron en el Cretácico, por lo menos hace 100 millones de años. Los invertebrados hacían referencia a una mosca de mayo y a un escarabajo, ambos de apenas milímetros de tamaño. Los registros de este tipo de insectos son muy escasos en Colombia, ya que restos bien conservados que se habían encontrado estaban en ámbar, resina fosilizada de origen vegetal. Previo a este descubrimiento, solamente se habían reportado unos fragmentos de alas pertenecientes a una libélula de 120 millones de años de antigüedad en Villa de Leyva y nidos fosilizados de avispas de apenas 16.000 años de antigüedad encontrados en Cundinamarca. Estos hallazgos permiten entender cómo eran los ecosistemas en esta región del país hace unos 100 millones de años. La presencia de estos insectos, junto con características propias de las rocas, indican que esta zona tuvo un antiguo lago de agua dulce rodeado de plantas, lo que permite entender mejor los ambientes que dominaron el norte de Sudamérica durante parte del Cretácico. Seguramente todos escucharon hablar del Purusaurus, es un género extinto de cocodriliano, un caimán gigante que vivió en Sudamérica entre 13 y 8 millones de años atrás, en el periodo Mioceno. La especie propia de Colombia debe haber llegado a los 10 metros de largo. Sin embargo, en el año 2019 se dio a conocer el importante hallazgo de un cocodriliforme de 126 millones de años, cuya descomunal medida de prácticamente 10 metros también lo hace uno de los más antiguos y más grandes conocidos hasta ahora. Durante un tiempo se había dudado si era un dinosaurio o un cocodrilo, pero las placas encontradas en el fósil de Villa de Leyva tenían unas pequeñas perforaciones que permitieron identificar finalmente a este animal como un cocodrilo prehistórico. Este cocodrilo era acorazado, con un hocico largo, similar a los gaviales actuales, y vivían en ecosistemas marinos y de agua dulce. Sobre estos animales se creía, debido a la falta de hallazgos fósiles, que no habían vivido más allá del Jurásico, que se habían extinguido antes del Cretácico. Sin embargo, este cocodriliforme de Colombia llegó a asegurar que este era un cocodrilo efectivamente de esta familia de animales y que sobrevivió realmente a la extinción entre el Jurásico y el Cretácico. Sin embargo, este no es el único animal gigantesco del que hay conocimiento en la historia del territorio, que hoy se conoce como Colombia. En esta parte del planeta también vivió una serpiente, la más grande de la que haya registro hasta la fecha, la titanoboa, que vivió en el Caribe colombiano hace unos 60 millones de años. Stupendemis fue una tortuga gigante. El caparazón de algunos individuos llegó a los 3 metros, lo que la convirtió en una de las tortugas más grandes y probablemente la tortuga más grande que haya existido. Los machos tenían un caparazón con cuernos y las hembras no tenían cuernos en el caparazón. También se concluyó que, según estudios de la anatomía de las tortugas, algunas tortugas vivas de la región amazónica son sus parientes vivos más cercanos. Por otro lado, Desmatoquelis fue descrita en el año 2015 y se estima que tenía más de 120 millones de años de antigüedad, lo que la convierte en la más antigua tortuga marina conocida, superando el récord que antes era atribuido a Santanaquelis, la cual fue descrita en 1998. Los fósiles incluían huesos y caparazones y fueron descubiertos en Villa de Leyva, en Colombia. El espécimen es más grande que un humano promedio, con 2 metros de longitud, y muestra los rasgos claves de las tortugas marinas modernas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre Colombia, su nuevo dinosaurio y otros hallazgos que ocurrieron en el territorio.
Les mando un abrazo muy grande para todos ustedes.